Hola, ¿qué tal? Y llegó el día esperado. Sean bienvenidos al curso básico introductorio de la perfumería. Y como todas las cosas, todo tiene un comienzo, todo tiene una historia. El perfume es mucho más que un frasco, es mucho más que un líquido con un aroma, una fragancia. Y bueno, esperemos me acompañe en este curso básico introductorio de la perfumería. ¿Y por qué curso básico introductorio? Porque todos tenemos que conocer un poco de la perfumería, este, la base, la performance, el sustento y los pilares conceptuales y prácticos para que en la hora de nosotros tener nuestros perfumes, nuestras cosas, tengamos más que una noción y no hagamos apenas blind. Hacer blind es comprar el perfume a ciega. La palabra blind arremete a significado de ciego, de no ver, de vedado, de comprar un perfume a ciegas para después arrepentir porque esa fragancia no iba con ustedes. Y también entender la lógica que la historia nos enseña a través del perfume, su filosofía, su esencia de todo eso. Y para eso los convido aquí, donde tienen la campana, cliquen en la campana para que cada vez que surja un video nuevo, una aula nueva, una clase nueva, YouTube les comente, les avise, ¿tá? Y ustedes puedan comentar, puedan seguir, dale un me gusta, si te gustó, sigan, recomiéndenlo, y para que todos tengamos un conocimiento base. Él es bueno también para aquellos que hacen reseñas, para no apenas opinar con palabras técnicas de perfumería, que muchas veces son extraídas de otros sitios y a veces son muy rasas o muy cliché. Entonces, ¿por qué la perfumería? Entonces, sean todos bienvenidos. Este curso ofrecido por el canal Ars Essentia, en asociación con el canal de Sori Blanc de Catherine, nuestra querida administradora de nuestro grupo y página de Facebook, que es Chanel de Perfumes. Chanel de Perfumes, en la cual yo lo administro con mi colega Catherine y su canal Sori Blanc, que hace unas bellísimas y frescas reseñas, se los recomiendo. Y también aquí en Art Essentia. También agradezco a todos los grupos que aceptan yo poder compartir este link y poder hacerles llegar a todos estas clases. Esto, claro, es un básico introductorio, obviamente, ¿no? Les recomiendo que realmente quiera hacer perfumería, que lo haga realmente en una escuela presencial de perfumería, donde crearán perfumes, donde aprenderán de notas en las formas más prácticas, y realmente es maravilloso, es maravilloso. Y entendamos entonces, vamos al principio de todo, vamos a ver la introducción. Nos vemos que el ser humano tiene por tendencia natural en se sorprender y muchas veces en idolatrar o adorar aquello que desconoce. Teme lo que desconoce y más al mismo tiempo adora lo que desconoce. Y en eso surge el sentimiento puro, innato, de la apreciación, de ofrecer lo mejor que tiene de sí o lo que tiene a su alrededor, como ofrenda, como oferta de agradecimiento o de agrado. Y muchas veces en pro de favores, de adquirir algo para un bienestar social, físico, saludable, emocional, sentimental, o también simplemente es por aquellas necesidades de protección y de autodefensa o de sentirse protegido por algo. Entonces ahí surge desde los primordios de las cavernas, donde vemos que surge el fuego, vemos que el ser humano ya tenía contacto con la naturaleza, el frío, el calor, la lluvia, la nieve, el viento, la tierra, el mar, y comienza a se desenvolver. A través de ese desenvolvimiento surge la percepción del olfato, de la visión y de la audición, ¿cierto? Entonces ahí vemos todo ese conjunto de cosas que se toman emociones en los sentidos,
y también en el tacto, en el paladar, en el gusto, en el comer, en el disfrutar. Y nosotros nos vamos a enfocar en el olfato. Es importante, vamos a entender entonces el origen. El origen viene de que el hombre quemaba leña, hacía sus hogueras, para que a través del fuego, que en los inicios el agua y el fuego y los elementos naturales, el viento, la fuerza impetuosa, se tornaron realmente principios básicos de temer, de darle algo más esotérico, algo más profundo, ¿cierto? Y en eso surge que a través de la hoguera descubre también formas y mecanismos de querer agradar a aquello que desconoce, le da nombres, se sitúa en ese ambiente y aprende a trabajar con las hierbas, con el campo, con las flores, con los alimentos, las frutas, las verduras. Y también comienza a descubrir esa percepción de los aromas. Cuando hace la hoguera descubre que ciertos elementos despiden una fragancia, un aroma. Y entiende que ese aroma, que es volátil, que se va a través del humo y se eleva, también sus oraciones y sus creencias y sus pedidos se pueden elevar en lo más alto, que en aquel momento se visualiza de forma material como el cielo, la altura, como algo que lo lleva a un plano astral o a otra dimensión, ¿cierto? Entonces, ahí que surge el concepto de perfume. Y tenemos acá en los registros que nos dice, ¿qué es perfume? Perfume viene de dos palabras que significa per, que significa a través, y de fumum, o sea, humo, humareda en latín, o sea, a través del humo. Ahí viene perfumum. Después, años enfrente, eso llega a Francia, vemos en la historia, donde pasa a ser parfum, ¿tá? Que viene de parfum, que es de perfum, parfum, parfum, de perfume en francés, después pasa al francés. Para quienes pensaban, nace en francés, sí, más él deriva de la raíz parfumum, ¿tá? Parfum. Perfume viene de parfum, que viene de parfumum, del latín parfum, de parfum en francés también. Mas el perfume no nace en Francia. Lo que conocemos en Francia es el perfume moderno. Pero, ¿de dónde surge todo esto? Bueno, pasando el tiempo, mucho tiempo como vemos acá, el hombre descubre a través del fuego y comienza a quemar todo lo que ve enfrente para calor, para sobrevivencia, ¿no? Y él nota algo curioso, el olor de aquellos productos que quemaba producen una fragancia. Y ahí que surge el perfume, que después en la frente el grande alquimista y químico Avicena es quien descubre la destilación, que después vamos a ver también. Y bueno, y tenemos todo ese conjunto de cosas que es lo que vamos a estudiar, ¿no? Más bueno, el origen comienza en la Mesopotamia, a contrario de lo que se piensa que surge en Egipto, y no es errado, pero ¿qué es lo que surge entre Mesopotamia y Egipto? Es lo mismo que tenemos la idealización del perfume, que es, perfume nace en Francia. No, perfume realmente, vamos a ver acá, que más adelante, en 1792, acá tengo, a ver, no, acá no dice la fecha, pero 1792, el perfumista italiano Joan Maria Farina toma como base la aqua mirabilis y crea lo que se conoce Eau de Cologne o agua de Colonia. Más esa fórmula la lleva a Francia y ahí realmente
digamos, la termina de criar y la lleva, no a Francia, perdón, la lleva a Alemania. ¿Tá? La lleva a Alemania, ¿tá? Que él cría, él emigra para Alemania y termina de criar esa aqua mirabilis, agua de Colonia, que se llama, que le da el nombre de Eau de Cologne 4711. Y ahí surge la famosa línea alemana 4711, agua de Colonia. ¿Tá? Y fue por Johann Maria Farina, que usa la base de Aqua Mirabilis para crear el agua de Colonia 4711, que se desenvuelve en Alemania. ¿Tá? Y después él emigra, lo vemos que esa es la primera fragancia comercial de la historia, y él emigra para Francia. ¿Tá? Y que ahí comienza el desenvolvimiento del perfume en la corte de Luis XIV y Luis XV, que le llaman el imperio o los reyes del perfume. Pero todo surge en la Mesopotamia. Entonces, ¿qué tenemos? Que hoy generalmente asociamos a Francia con el perfume, porque en Francia el perfume se consolida, tanto en su formación como en su estructura. ¿Tá? Al mismo tiempo en Italia surge eso también. Su reestructuración, pero los franceses ya lo adoptan y adoptan la cultura de una forma más sólida, ¿no? Entonces uno acaba confundiendo, siempre asocia con Francia, Grasse, que la ciudad de los perfumes y de los aromas, ¿no? Las aromáticas. Y lo mismo acontece con Egipto. Egipto sería la Francia de la Edad Antigua, donde consolida las notas, la fragancia, los acordes y las aromáticas en Egipto. Pero antes ya existía en la Mesopotamia, en la Babilonia, ¿tá? Ya el rey Daniel mandaba ungir todos los jardines, los exteriores de los jardines de la Babilonia y su piscina con agua, todos los lugares, todos con ungüentos. Los babilonios ya trabajaban con esencias, con ungüentos aromáticos que se colocaban en el cuerpo. ¿Tá? Y tenemos una curiosidad que quiero compartirlos con ustedes, una curiosidad histórica, ¿tá? Que dice que en el más o menos 3500 años antes de Cristo, el rey babilónico Marduk-Kapalkidin II, más o menos en el 772 al 710 a.C., poseía un jardín que se cultivaban más de 60 especies y plantas medicinales en la Babilonia. Entre ellas se encontraban, por lo que estoy viendo los registros históricos, se encontraban el tomillo, el azafrán, la mostaza, el eneldo, la mirra, las rosas, la mandrágora, la adormidera, el beleño, el boj, el cálamo, la verdolaga, la alcareria, el cilantro, el hinojo, el enebro, la adelfa, la mostaza y el regaliz. También nos dice acá los registros que se cultivaban árboles frutales como manzanos y granada o granados, como se le dice, y verduras como el ajo, la cebolla, la calabaza y el pepino. Y acá comienza una cosa maravillosa, que es que ustedes van a entender y se lo voy a decir. Lugar de mujer es en la cocina. ¿Cómo es eso, profesor Roberto? Sí, ¿cómo es que es esto? Lugar de mujer es en la cocina, mi amigo. ¿Qué estás diciendo? ¿Pero qué te ha pasado? Digo, ¿tú quieres que te maten? ¿Tienes pocas curtidas? ¿Tienes cuántas curtidas? O sea, ¿tienes cuántos me gusta? ¿Ahora vas a tener muchos no me gusta? No, gente, vamos a entender la cultura. Para los babilonios, el lugar más respetado después de la realeza era en la cocina. Y quienes, que después mal interpretado futuramente, quienes tenían acceso eran solo las mujeres. Y todo esto se refuerza y se consolida
con la reina, la esposa del rey, la reina Taputi. Taputi, que es la que se conoce como la primera química y especialista en perfumes. Era una autoridad, perdón, no era reina, era una autoridad dentro del Palacio Real. Porque también tenemos una reina que le pide al rey Darío, y después en Asuero también, que le pide que les traiga las mejores fragancias. Entonces ahí estábamos, Tapute era, ahora entendí, perdón, ahora me acordé, Taputi fue la primera mujer química que se considera en la historia desde la antigüedad, ¿tá? Y era una mujer respetada de la alta jerarquía de los palacios de la Mesopotamia, ¿tá? Y era especialista en aromas, en fragancias y notas, lo que hoy sería en perfumes. Y era una gran autoridad. Ficó conocida como la primera química profesional de la historia. Sí, señores, la primera química profesional de la historia. ¿Quién fue? ¿Un hombre? No, fue una mujer. Y se dice, ella fue perfumista real, vivió en Babilonia y murió en el 1200 a.C. Y ahí que venimos, y ahí que venimos ahora a esto. Lugar de la mujer es en la cocina. ¿Cómo es esto? ¿Qué estás diciendo? Esto significaba en la antigua Babilonia un gran elogio. El arte de cocinar se basaba no aparte en la degustación, sino en sus fragancias y en el aroma, la aromática del resultado que salía de lo que se cocinaba. Y obviamente tal arte en la Babilonia no era para cualquier persona y no era para hombres, era para mujeres. ¿Y por qué para mujeres? Porque se entendía que la mujer tenía una conexión espiritual y una conexión manual y una sensibilidad olfativa para la creación de alimentos para la realeza. Miren cómo comienza todo. Por eso, las mujeres más talentosas, las más sensibles a la fragancia y a las notas, las más artísticas, eran enviadas a la cocina del rey y del imperio babilonio. Ahí tenemos que entonces ellas eran especialistas en desenvolver nuevas comidas y bebidas, ¿tá? Si vemos, los babilonios fueron grandes creadores, así como Aristóteles fue el padre de la escala curricular, historia, psicología, teología, metafísica, filosofía y muchas cosas. Bueno, lógica. Bueno, en la Babilonia las cocineras eran llevadas, aquellas que se destacaban y tenían sensibilidad con las fragancias, para criar bebidas y nuevas comidas. Bien sabemos que los babilonios, aparte de la Sumeria y todo, y después en esa transición de acadios, sumerios, caldeos, asirios, asirio-babilonio y toda esa conjunción, tenemos realmente la matemática, la astrología, la química, la historia, el arte de viajar, de los viajeros, el ocultismo, el esoterismo, el misterio, la astrología que después pasa a ser astronomía. En su principio la astronomía deriva de la astrología y la química de la alquimia. Y los sumerios eran muy buenos en eso. En jardinaje, por ejemplo, en manutención de jardines, ¿tá? Y también en la cocina y en el arte de las fragancias y los aromas a través de ungüentos y de especias y de todas las especiarías. Y ahí tenemos acá que además de preparar comida y preparar el fuego, creaban remedios, y a través de los remedios los perfumes eran creados. En la Babilonia el perfume tenía función de remedio. Se decía que a través de la fragancia y de su función medicinal, la persona se mejoraba y se curaba. Pero no apenas por la función compuesta del líquido que se le daba a ofrecer a la persona que estaba enferma, sino también por el hecho de olerla. O sea, ¿qué nos da a entender esto? Primero, que el lugar de la mujer en la cocina significa que es un elogio, de que no era para cualquier mujer y mucho menos no era para hombres, y sí para narices sensibles con esa calidad olfativa,
principio de osmología. Osmología es la ciencia, ¿tá?, de identificar aromas, fragancias y notas, ¿tá?, pero eso es general, ¿tá?, en comidas, alimentos. Entonces la osmología está en la cocina, está en el arte del vino, está en el arte de criar cerveza y está en la perfumería, obviamente. Entonces, osmología perfumística, el arte de identificar y de crear nuevas fragancias y aromas en el mundo de la perfumería. Y las mujeres tenían esa, y tienen obviamente esa habilidad. Digo tienen porque de las grandes creadoras de perfumes, claro que los hay hombres, pero hoy, en la actualidad, en la perfumería internacional, los más destacados son mujeres. Felicidades. Y felicidades mismo. Y vemos acá que los remedios también eran a través de fragancias y de perfumes. Y ahí, ¿qué nos da a entender entonces, como estaba hablando recién? ¿Qué nos da a entender? El principio de la aromaterapia. ¿Nace con quién entonces? Con los sumerios. Vemos que fueron fundadores de la química, estas mujeres, y Taputi fue la primera de ellas. Es la primera que se tiene noticia, por lo menos de forma histórica. ¿Tá? Se dice en una tabla de arcilla que está con escrita sumeria cuneiforme, ¿tá?, que fue datado por los arqueólogos en el 1200 a.C., se dice que ella adaptó los equipamientos de cocina y usó diferentes plantas y aromas para crear una serie de esencias aromáticas. La primera perfumista, primera química, primera perfumista, primera aromaterapeuta, primera cocinera por excelencia. Bueno, no sé si primera, pero digo, es genial, primera Masterchef. Y además de eso, Taputi era responsable por el día a día en el Palacio Real. Ella era encargada de los quehaceres del Palacio Real, tanto de la cocina, de los jardines, suspensos, de todo, de todo. Ella era la jefa, era la maitré, el consorte, ¿no? En el día a día. Lo que la transformó ella como jefe del sector de cocina, de limpieza y de conciertos en general. Entre los babilonios la profesión era agregada al nombre. Por eso Taputi ganó el sobrenombre de Belate Kalim. Belate Kalim. La profesión era agregada al nombre. Belate Kalim. Qué interesante esto. Entonces acá vemos que en la Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates, y Egipto y orillas del río Nilo, ¿cierto?, surge todo ese movimiento. Y ahí en ese 3500 a.C., donde surgen los sumerios, y que se constituyen, ¿no?, una civilización avanzada de los canales y diques, agricultura, la escritura, matemática, astronomía, astrología, surge también la creación de ungüentos, la búsqueda de especias, ¿tá?, y de perfumes. Aunque no hay realmente, yo estoy leyendo acá porque no hay mucha documentación referente a los sumerios, ¿tá?, pero ahí tenemos el principio de las notas y de los sabores y de la fragancia. Como todo, nosotros tenemos que entender esto, y es importante esto para la perfumería. Claro que lo es. Por ejemplo, un aroma que tú sentiste cuando eras niña, eras niño, cómo cocinaba tu abuela, tu madre, y de repente ya no lo lees más porque no tenés más tu abuela y nadie cocina igual que nuestra propia familia, o por lo menos no es lo mismo una comida casera que una comida de restaurante. La comida casera siempre es maravilloso, ¿no? Si no, dime si la comida de tu abuela, de tu madre o de una tía no es más sabrosa que ir a un restaurante, que claro, es maravilloso, más es otra cosa, ¿cierto? Y de repente aromas que se pierden también porque le colocaba un tomillo, un jengibre o lo que sea, ¿no? Para darle sabor. Lo puedes encontrar en un perfume gourmand. Por ejemplo, gourmand o fougere. Entonces, por eso es importante en este curso entender los principios de las fragancias y de las notas. Es importante entender eso. Por eso la historia de la perfumería nos va mostrando
cómo surge esa búsqueda y que no es nada nuevo. ¿Tá? De ahí que por qué surge el contexto de sintéticos, los perfumes, para intentar crear cosas nuevas. Porque también es difícil porque ya surgió esas técnicas miles de años atrás también. Y claro que lo natural es lo mejor. No significa que lo sintético no sea bueno en el contexto de perfumería, pero cuanto más natural, más exclusivo y orgánico, mucho mejor es hasta para nuestra piel, ¿cierto? Entonces ahí surge después el imperio egipcio. Una vez que en la Mesopotamia los sumerios, ¿tá? Surgen con los ungüentos, en cuanto se discute si en los egipcios vienen los indios europeos o las tribus semitas del desierto, por dónde que viene el origen de Egipto. Más en la frente vamos a ver de Egipto, ¿tá? En las notas, y ya Egipto lo comienza realmente a elevar, a llevar a otro nivel el contexto de aromas, fragancias y el contexto de la perfumería. Y si bien los babilonios ya usaban en sus incenciarios también para adorar Dagón, Marduk, Ishtar, Lilitú, todo el contexto de lo que es Malkuth y todo lo que es de Anunk, ¿tá? Que después más en la frente surge ese movimiento, porque en las tablas cuneiformes dicen que los dioses llegaban en esferas, y de ahí que viene esa ideología de Anunnaki y extraterrestres y todas esas cosas. Pero la realidad que tenemos que el origen de desenvolvimiento de las fragancias y notas, de aromas y de especies, viene en Sumeria. Y ahora sí pasamos para el mundo de los faraón, el grande y querido y misterioso Egipto. En Egipto es donde el perfume se consolida, es donde el perfume llega a su máximo nivel en el mundo antiguo. Los sacerdotes egipcios aprenden, porque en el principio los sacerdotes se entrenaban viajando y migrando a tierras distantes para ir en busca de especias, que después más en la frente tienen lo que se llaman los mercaderes, ¿tá? Que van y traen especias, y Egipto abre sus puertas a Oriente Medio y a otros continentes. El África se representa a través de Egipto de una forma diferente, y llegan de todo el mundo, desde la África subsahariana hasta la África, ¿cómo es que se dice? La África de Kilimanjaro, la África selvática, desde la Nigeria, Congo, Angola, el Reino del Congo, ¿no? Y vienen de otras partes africanas, en donde vienen nuevas especies también, vienen de Oriente, de Asia, de la India, de China, de Japón, recordando que Japón hereda las especias que vienen de China. Es en China que surge el universo de las especias de Asia, ¿tá? Pero tenemos antes tenemos la India, que la India es la tierra de las flores por excelencia, y de las notas y especies florales, maravillosa, ¿no? De las notas florales y de todo tipo de flores, que hasta hoy en día se cultivan flores y todo diferente tipo y gama de aromáticas florales para exportación y para creación de perfumes en la actualidad. Si bien que las grandes fábricas que crían perfumes como la IFF, la Framanich, creo que es Framanich, aquella empresa americana enorme que ellos tienen en India, tienen en Indonesia, tienen en Francia, en Grasse, tienen en Japón, tienen en partes de la Asia, tienen en África, ellos donde haya todo lo que... tienen en la India, claro, ¿no? Ya había dicho, donde ellos hayan que hay especias y cosas exóticas, ellos montan, ellos colocan sus fábricas para desenvolver materia prima, para después vender
aparte de ellos tener toda su materia prima para la perfumística y creación de perfumes, ellos venden también para las grandes casas de perfume nicho y design, venden materia prima. ¿Tá? Entonces ahí tenemos que esos mercaderes que adquieren materia prima para la creación de ungüentos y de aguas alcoholizadas, perfumadas y aromáticos. Ahí comienza a surgir el perfume en una estructura, hasta en un recipiente. Y es con los egipcios que comienza a se proyectar, es con los egipcios que comienza la perfumería estructurada antigua. Es con ello que comienza una nueva forma química de exponer las fragancias y de retener los aromas. Aparte de para agradar a los dioses egipcios, para agradar a todas las divinidades, también a los reyes y reinas de Egipto y los sacerdotes también. Entonces los espero en la próxima clase, que vamos a hablar de la perfumería en Egipto, que es muy importante. Vamos a conocer qué perfume será que usaba Cleopatra. ¿Y qué perfume será? ¿No? Qué curiosidad. ¿Será que Taputi, qué fragancias que usaba Taputi? Se dice que más de 70 fragancias que usaban los sumerios, entre especies y todo. Hablamos fragancias con especies, con todas las cosas. Si recordamos, después vamos en Egipto para después hablar de un poquito de Israel y hablar de esa parte como cuando se le lleva al niño Jesús o cuando Jesús nace y le llevan oro, incienso y mirra. Oro, el metal más valioso hasta el día de hoy. Bueno, tenemos plutonio, titanio, pero en aquella época, y es un metal muy preciado, muy apreciado, bastante apreciado, el oro. Pero ¿qué tenemos? Dos cosas acá, en la creencia en el cristianismo y en las religiones monoteístas, ¿no? Aquellas religiones universales como el judaísmo, el islam y el cristianismo, donde tenemos que en la historia la especie más famosas que es incienso y mirra. ¿Por qué le llevaron al rey de reyes mirra e incienso? Porque en aquella época los perfumes, la fragancia, era a la misma altura del oro lo más apreciado que se tenía. Recordando que fragancias es de reyes y de reinas. La fragancia, el objetivo en aquella época era elevar las oraciones, las rezas para lo más alto a los dioses. Pero el principio de eso es agradar. Y no solo agradar, ya que agradamos a las divinidades, o agradamos a nuestro Dios, o agradamos a nuestra diosa, agradamos a los dioses, en esa perspectiva de la antigüedad, vamos también nosotros usarnos y valernos de una fragancia que también nos dé una performance y nos haga sentir bien. Entonces, recordando que en la Mesopotamia el perfume era más terapéutico y el objetivo era también de agrado para que la persona se sienta bien consigo misma, bien saludable. Ya tenemos un principio del cual no nos podemos olvidar. ¿Para qué que compramos y usamos perfumes? ¿Sí? Además de Taputi, que usaba esas fragancias, por lo que vemos más de especies, entonces sería más especiado y más herbales y frutales. Ya tenemos una idea. Pero vamos a ver ahora en Egipto cómo eso comienza a tomar una dimensión más importante todavía y comienza a hacer refinar el arte de la perfumería y comienza la creación de los dos primeros perfumes en fragancia más antiguos y más disputados en Egipto, a la altura de innovar como un estilo de Chanel número 5, digámoslo así, de lo más nicho. Recordando que en la antigüedad los perfumes, o sea, en las aromáticas, en las aguas de colonia, que después vamos a ver mejor eso,
tenemos que recordar que eso sí era auténtico nicho, porque era solo exclusivo de la realeza o de quien importaba especias y sabía trabajar con aromáticas, creación de perfumes, de aguas realmente floradas y que tenía un buen aroma y aguas aromatizadas. Entonces, bueno, ¿cuál era el perfume o qué fragancia será que usaba Cleopatra, la reina y reina, una de las mayores reinas de Egipto, que rompía los corazones, que encantó y hechizó el corazón de Marco Aurelio, que se destacó hasta en el Imperio Romano, llegó a oídos, la reina de África, egipcia, que impactaba el mundo en esa época dentro de esa proporción y dimensión. Lo vamos a ver cuando hablemos del perfume en Egipto. Entonces ahí vemos la performance de la perfumería como tiene que ser y vamos entendiendo un poco. Lo que nos queda de la Mesopotamia es que en aquella época las fragancias, claro, no era el perfume como lo conocemos hoy, pero las aguas aromáticas y las fragancias y nota eran exclusivas de creación por manos de mujeres que tenían esa arte, ¿tá? Y que fue una mujer que desenvolvió el arte de mezclar, de crear nuevas esencias también y de buscar las notas como de la comida también, ¿tá? Perfumes. Y el objetivo era en la Sumeria, en la Mesopotamia, el verdadero objetivo era realmente, primero, los reyes sentir los aromas, en el cual el rey Darío también, Atarsheshes, los reyes babilonios perfumaban, dice que Darío perfumaba su jardín cada vez que él salía porque quedó encantado, porque un día él se encontró de paseo y cuando siente ese aroma agradable que estaba criando Taputi u otros en el tiempo de Darío, que esos servicios eran hereditarios o si no eran escogidos por quien tenía realmente la habilidad. Si bien que eso se entrenaba, se preparaba, se enseñaba desde la infancia a las mujeres, si la madre trabajaba en la cocina o en la creación de aromas y fragancias, y se pasaba de generación en generación. Eso es común. Se dice que cuando Alejandro el Grande, Alejandro Magno, se encuentra con el rey Darío, cuando entra en la tienda del rey persa, él siente una fragancia tremenda. Y Alejandro queda apasionado por la fragancia. Y él manda a buscar fragancias y especias. Y cada vez que él tenía una reunión o salía a caminar en su palacio, mandaba perfumar todo el palacio y que él se colocaba de la cabeza para abajo, literalmente, perfume. Era así, ¿tá? Más esa parte se dice que el rey Darío pegaba la creación de perfumes, digamos que era agua florales perfumada, y se la tiraba, ¿no? De la cabeza para abajo, se daba un baño, como él dice, ¿no? Colocar la cabeza para abajo. Más dice en la historia, nos comentan por ahí, dice las leyendas, que cuando Alejandro Magno se encuentra con el rey Darío, él quedó tan impactado por esos aromas que preguntó, se fue y mandó perfumar todo el palacio, y que cada vez que él salía a caminar solo, Alejandro Magno salía a caminar, recordemos que él fue, y esto es histórico, él fue alumno de Aristóteles. ¿Quién daría para tener un maestro de esos? Y claro, y él salía a pensar, a reflexionar, recordando que el hecho de salir a caminar para uno colocar las ideas en día y también entender todo eso, ¿tá? Eso no es nada nuevo, eso lo hacía Aristóteles con sus alumnos, y a los alumnos se les fueron llamados de peripatéticos. Que viene de periferia, cuando usamos la palabra periferia, fuera de la ciudad, peri significa fuera, y patéticos, de patetos, o sea, de caminar, de andar, andar por el jardín. Entonces, a los alumnos de Aristóteles se les decía peripatéticos, ¿tá? Entonces, esa actitud peripatética
también la adoptó Alejandro Magno. Y cuando él salía a reflexionar, salía a pensar, o mismo hasta para crear sus estrategias, él mandaba a perfumar todo su jardín. Y él se perfumaba. Y esto me lleva a pensar, ¿y si tenemos un poco de peripatéticos y hacemos un poquito de Alejandro Magno? Si estamos un poco deprimidos, si estamos mal o si estamos un poco acelerados, bueno, cuando se acabe el coronavirus, claro, ¿por qué no salimos a caminar perfumados y a reflexionar y colocar las ideas en orden? Pero ahora que no podemos salir, o por lo menos los que estamos en isolamiento, ¿por qué no nos perfumamos y meditamos un poco, reflexionamos y colocamos en día nuestros pensamientos? Es una buena idea. No es nada nuevo, es principio de aromaterapia, pero ya lo tenían los babilonios y lo hacía Alejandro Magno. Los espero en la clase. Apoyen, por favor, Ars Essentia, recomiéndelo. Sean bienvenidos al curso básico introductorio de perfumería. Y también pasen por nuestro canal en Facebook, que es Chanel de Perfumes. Lo van a ver acá abajo, lo voy a colocar el link, Chanel de Perfumes. ¿Tá? Y quiero agradecer a todos los que están en nuestro grupo, que nos siguen, y a ustedes que nos siguen acá en Ars Essentia, comentando y nos acompañamos. Todavía tenemos más para aprender de este maravilloso mundo de la perfumería. Recordando, Ars Essentia es un canal con una perspectiva histórica, filosófica, reflexiva, literaria y poética de la perfumería. ¿Sí? Un punto de vista diferente. Los espero y muchas gracias.